Seguimos en la pantalla de Canal E. Vamos a hablar con Natalia Motil, ella es economista y directora de Candor Map, acerca del DNU que va a presentar el presidente Javier Milei, la ley ómnibus, esta idea de desregular la economía. ¿Cuánto tiene que ver con lo que ya presentó ese decálogo del ministro Caputo? ¿Y cuáles son las diferencias en este famoso DNU? Natalia, ¿cómo estás? Santiago te saludo acá desde la pantalla de Canal E. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Natalia, cuando hablamos de la palabra DNU, todo el mundo plantea que es un derecho de necesidad y urgencia. Y la palabra urgencia económica está rondando mucho. Algunos creen que es un poco exagerada la idea de la emergencia, de la crisis y del caos. Contanos un poco de qué se trata este DNU que iba a estar el día lunes y ahora por cuestiones seguramente que tienen que ver con la reunión de hoy con los gobernadores va a tardar un poco más. ¿Qué sabes de este DNU? Bueno, efectivamente, hay dos tramos de, los primeros días del gobierno actual. Por un lado, las primeras medidas de emergencia que ya fueron anunciadas por Caputo en su momento, que están destinadas, son una especie de parche y están destinadas a atacar un problema que Javier Milei destacó, el presidente electo, como prioritario, que es justamente la hiperinflación. Dijo, estamos llegando al borde de lo que es una hiperinflación, entonces nosotros vamos a tratar de evitar esto con, una serie de medidas que se parecen más a un plan de ajuste bien típico ortodoxo clásico que ya fue en la historia argentina, ya fue aplicado. Ahora bien, las que van a ir por DNU, en las nuevas medidas, están más destinadas a, tratar de estabilizar la economía, porque hasta ahora no hemos visto un plan de estabilización, sino todo lo contrario, algo para contener la situación problemática en la que nos encontramos. Y ahora lo que quieren hacer es justamente tratar de, encaminar la situación. ¿Qué es un plan de estabilización? Son los pasos que va a seguir la Argentina, la dirección hacia dónde va a apuntar. En este caso, uno espera una bajada impositiva, bajas de regulaciones, por ahí va a haber un cambio en el tratamiento fiscal, va a haber aumento efectivamente sobre lo que son las personas físicas, tratar de alivianarle un poco la situación a las personas más jurídicas y después, claramente que tratar de reducir el gasto público, y esto es algo permanente, porque hasta ahora vimos medidas que apuntan a decir, sí, tenemos un déficit fiscal que no queremos que sea financiado con emisión monetaria porque eso va a terminar desembocando inevitablemente en lo que es una hiperinflación. Y para eso, tratamos de licuar el gasto público a lo largo del 2024. Pero bien, si vos tenés en el 2025 la misma cantidad de empleados públicos, las mismas obligaciones para hacer frente, no resolviste nada, únicamente lo pateaste para más adelante. Entonces, las medidas que, se van a presentar, o es lo que uno está estimando que van a hacer, está destinado justamente a definitivamente bajar el gasto público por medio de, la eliminación de obras públicas, trasladarlo a lo que es obras privadas, el recorte de lo que son las transferencias, cómo se van a hacer la quita de los subsidios económicos, estamos hablando de las tarifas. Entonces, todos esos puntos creo que uno está esperando que esté en este paquete de medidas que se quieren, que se van a llevar adelante. Es muy crucial porque, a ver, más allá del voto de confianza de los mercados que le dieron en estos días por las medidas que se fueron anunciando, lo cierto es que todos están esperando qué es lo que va a hacer la Argentina de acá hacia adelante. Todavía no fue presentado. Y entonces, más allá, digamos, de las medidas a rasgos generales, es un plan de mediano plazo, hacia dónde apunta este gobierno, si realmente apunta hacia medidas pro mercados o se queda únicamente en parches, y en ese caso creo que puede llegar a agudizar la crisis de confianza que ya la hemos Claro. vivido durante las épocas previas de las elecciones. Estos 3 días agudizó también la crisis de confianza porque la pantalla de Canal E tiene todas las voces. El campo no está nada contento con el 2% de suba cuando le prometieron sacar las restricciones y las restricciones a las importaciones. Por el otro lado, el ahorrista no está nada conforme cuando le bajaron 23 puntos del plazo fijo. Entonces, los derechos de muchos
están bastante complicados. Por eso te quería preguntar si dentro de esta desregulación de la economía, el otro día hablábamos también con el sector de transportes, que nos decían, bueno, a mí no me importa el subsidio que tenga, yo quiero cobrar el boleto que quiero. Vamos a una economía donde el Estado no se mete en cuánto vale el boleto de transporte en la ciudad, por ejemplo, porque me decían, a mí mínimo tiene que valer 700 pesos, pero déjame que yo lo cobre lo que yo quiero y listo, y ver quién lo puede pagar. Vamos a una economía totalmente desregulada donde un privado tiene un colectivo y pone el precio que él quiere. Muy probablemente vamos hacia ese camino. Hay que ver si se hace de forma inmediata, es decir, está contemplado en este DNU que se desregula totalmente, o va a ser algo más gradual. Yo creo que no podés desregular claramente que todo de uno y liberar todos los precios de la economía, porque lamentablemente lo va a terminar pagando lo que es el sector privado, que ya viene con una caída de los salarios reales de alrededor de 9 puntos porcentuales. Entonces, la corrosión del tejido social será fenomenal y estamos hablando de niveles altísimos de pobreza, de desempleo. Creo que inclusive el propio presidente electo, Javier Milei, ha hablado en muchas ocasiones de que estos cambios no se pueden dar de un día para otro hasta que en tanto y en cuanto no se recompongan lo que son los salarios reales, y todavía estamos muy lejos para ese panorama. Hay que ver si, bueno, se mantiene de acuerdo a su discurso que ha hecho durante toda la campaña, o bueno, vamos a ver una desregulación fenomenal de lo que es la economía, con las consecuencias que eso va a traer sobre el bolsillo de los argentinos, que no Claro. va a ser para nada amigable. Pero ojo, porque están hablando mucho de reducir el déficit fiscal, ¿no? Y ¿cómo lo reducen? Bueno, tratando de dibujar lo que es el gasto público. Pero ojo, porque puede ser que vos tengas que una licuación de los ingresos también, porque la gente, bueno, lamentablemente la mayor parte de los impuestos, por ejemplo, es el IVA, que recaen sobre lo que es el consumo. Cuando vos estás en una situación como de caída fuerte de lo que son los salarios reales, la gente consume menos, entonces caen lo que son los ingresos fiscales. Entonces sí es cierto, por un lado tenés una caída del gasto, pero por el otro lado tenés una caída también de lo que son los ingresos. Entonces al final del día no resolviste nada. Bueno, Eso también, es digo, un porque gran punto ese, porque yo te preguntaría como economista que me determines, para el que nos está escuchando, cuándo puede crecer el salario real, y yo te pongo con estas perspectivas, con un empleador que va a vender menos, porque si traslada todo a precios va a vender menos, con una recesión en la economía, con que posiblemente prescindan de tu trabajo. Ahora, la única manera de que a vos te paguen más es que labures más o que hagas el trabajo de más personas. ¿Cómo se recompone salarialmente una persona? Porque un poco lo decía como chiste o no. Porque por izquierda íbamos a Venezuela, pero por derecha, si mi sueldo es de 100 dólares, estoy en el mismo lugar. ¿Qué le pasa a la economía argentina que no encuentra ese punto, ¿no? Donde yo te pregunto, Natalia, ¿cuándo va a recuperar mi poder adquisitivo o mi salario real? eso dependerá claramente de las medidas que vamos a escuchar con el DNU. A ver, si por un lado vamos a entrar en una estanflación independientemente de lo que se lleve adelante por parte del gobierno o no, eso es cierto. De hecho, estábamos, si miramos los números del sector privado, estamos estancados de lo que es el 2011, pero en parte ha sido compensado por lo que es la generación de empleo dentro de lo que es el sector público. Entonces en parte eso compensa, además que las políticas estaban destinadas a darle un impulso extra a lo que es la actividad económica interna. Claro. Ahora, eso obviamente que tenía un impacto negativo sobre los precios y tuvimos una aceleración fuerte de la inflación y estamos hablando de 3 dígitos anuales. Ahora bien, las políticas van a estar destinadas a, bueno, tratar de bajar los números de inflación. Entonces, la política monetaria tiene un lag de entre 1 y 2 años hasta que realmente sea efectiva. Entonces,
¿qué va a tener? Estas políticas monetarias contractivas van a tener un impacto negativo sobre lo que es la actividad económica local y obviamente con la generación de puestos de trabajo, seguramente van a aumentar los niveles de pobreza, de desempleo, vas a tener por esa vía también una caída de lo que son los salarios reales, pero si el plan se mantiene, vos a mi mitad o finales del 2025 vas a ver cierta mejoría y ahí podés encarar un plan digamos, de crecimiento económico sostenido. Ahora bien, si esas políticas, que son muy contractivas, no se ven, por otro lado, compensadas con políticas expansivas desde el plano, por ejemplo, fiscal, con una reducción de los impuestos y de las regulaciones de lo que es el sector privado, lamentablemente puede ser que todo lo contrario, que caigas en un pozo que va a ser más complicado, digamos, de salir y que va a tardar más allá del 2025 la Argentina en recuperarse, en que veamos una mejora de lo que son los salarios reales. Por eso es tan importante bajarle la pata a los que generan puestos de trabajo, porque en parte compensás por el otro lado las políticas contractivas que estás llevando adelante para presionar a la baja lo que son los precios. Claro, lo que pasa es que, Natalia, hoy te están presionando en la Casa Rosada, porque el tema de impuesto a las ganancias, que era un beneficio para el que tenía algún problema, y no digo grandes millonarios, si querés te muestro los aranceles que me llegaron del colegio para el año que viene, tomado contra un salario. Entonces digo, ¿es un momento de tanto ajuste en la Argentina o el ajustar tanto va a generar más deterioro? Que esta es la gran duda que tenemos muchos. ¿Por qué digo esto? Porque vos, más que ajuste con un 118% de devaluación, realmente hiciste un overshooting y un shock terrible. Claro, no se puede trasladar todo a precios porque no vas a vender. Pero sin embargo, los precios no achican frente a esta situación que te estoy diciendo. No se achican los precios. Vos vas a comprar cualquier cosa y si no salís con 20.000 pesos no traes nada. Entonces, ahí está la situación y si la devaluación no habría que haberla hecho en un momento de reservas netas positivas, por lo menos para licuar los pasivos que tiene el Estado. Porque digo, hoy, ¿qué ganaste con la devaluación? El campo no está contento porque tiene que pagar insumos. Lo decía el campo, no lo estoy diciendo yo. Quiero que quede claro esto, ¿eh? Pagan insumos a 940 y reciben $1 más barato. Más alto, pero más barato de los insumos que pagan. Y por ende la nafta también les aumentó un 40%. Digo, en las distorsiones macroeconómicas de la Argentina, este barajar y dar de nuevo, ¿no se van a romper muchas cartas? Sí, va a ser meses bastante complicados. A ver, ¿por qué hicieron el tema de la devaluación? Porque la Argentina tenía un montón de deuda en dólares para afrontar durante el 2024. Tenías las deudas que había contraído el Banco Central en dólares, la del Tesoro Nacional en dólares, todavía deuda que no estaba reflejada en los balances, y esto hablamos de, bueno, el atraso con los importadores, o bueno, el juicio que perdiste con YPF, el swap de China que se ha activado en las intervenciones post agosto de este año, que lo vas a tener que pagar el año que viene. Entonces había un cúmulo de deuda y el Banco Central prácticamente no tenía dólares. Entonces tenían que salir a buscar dólares de algún lado. Fueron al frente externo a pedir deuda, no se la dieron, no hay plata. Y bueno, y la tratan de conseguir desde el mercado local, tratando de incentivar la liquidación con el sector, digamos, agroexportador, que sigue siendo insuficiente, porque, digamos, las metas que se han establecido se encuentran muy por debajo, Claro. inclusive de anteriores tipos de cambios diferenciales. Entonces, es una Argentina básicamente atada con alambre, y hoy uno lo que puede llegar a prever es que tratan de darle una señal positiva a los mercados, sobre todo a algún organismo internacional, a algunas fuentes externas, para que digan, este gobierno entiende que no podemos seguir con este tipo de cambio atrasado, que era una de las grandes preocupaciones del Fondo Monetario Internacional, y volver a pedirle plata para el próximo año, porque la verdad es que lo que hay que pagar
en deuda en pesos, en moneda local, que uno dice, Es un bueno, montón, terminan sí, sin licuando, duda. pero también moneda extranjera es muchísimo. Ahora, Natalia, otra, con esto cierro, volvimos a sembrar para poner la semillita del carry trade y no hay duda que los próximos 3 meses vas a tener un carry trade espantoso que ya sabemos a dónde nos terminó llevando. Sí, desafortunadamente uno puede estar muy en desacuerdo con la política monetaria que se ha llevado desde el Banco Central en los últimos días, que incentiva este tipo de prácticas. Y desafortunadamente hasta que no se resuelvan los problemas estructurales que viene acarreando en la Argentina, este tipo de prácticas vamos a seguir teniéndolas y se van a seguir profundizando a lo largo de todo el 2024. Esa sí es una ya realidad. Bueno, veremos a ver qué pasa con el DNU. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Natalia Motil, economista, te contó todo lo que tenés que saber sobre el futuro DNU que presentaría Javier Milei con la desregulación de la economía. Y seguimos en un ratito con más Canal E.